Hace muchos años estuvimos hablando sobre el inicio de la mitología guaraní, iniciando desde cómo el dios Tupá logró crear el mundo que conocemos hoy, enfocándose principalmente en Paraguay y países vecinos. Sin embargo, hay mucha controversia en ese tema, ya que según la historia, cuenta que los jesuitas intervinieron mucho en estos relatos. Así también su influencia en el libro del escritor Narciso Ramón Colmán, que estuvimos analizando, que presuponen que un Dios unigénito creó el universo, pero hoy veremos unos escritos aún más antiguos que narran el origen del universo según los verdaderos guaraníes. Así que desde ahora muy atentos, que vamos a relatar la historia más impresionante jamás contada. En el principio, todo era un caos, conformado por dos grandes fuerzas. La primera fueron los vientos originarios, la segunda era la llamada niebla primigenia. Estas dos fuerzas la podemos englobar como Ñamandú o Ñanderubuzú, nuestro gran padre último primero. Ñamandú, definido como invisible, eterno, omnipresente y omnipotente, reside en la morada eterna, Ibaga, donde se encuentran los seres vivos originales que detallaremos más adelante. Su antagonista era Añá, el mal, que también podía corromper a humanos y dioses. Ñamandú se crea a sí mismo siguiendo el proceso de un vegetal. Primero se afirma sobre sus raíces, que son las divinas plantas de sus pies. Extiende sus ramas, que son los brazos con manos florecidas. Construye su copa y se yergue como un árbol. Entonces su corazón empieza a resplandecer, coronando su cabeza con flores y plumas. Así nació Ñamandú. Sin embargo, una luz brotó desde el centro del desorden, formando una vara insignia. Entonces, de su corazón emanó una intensa luz, alejando toda la oscuridad. Ahora, solo y en quietud, podía continuar con su divina obra. Tras eliminar las tinieblas primigenias con el resplandor de su corazón, Ñamandú concibe la palabra creadora Agbú, que posteriormente será legada al ser humano para que desarrollen el lenguaje. Seguidamente crea a 4 dioses principales. Primero, Ñanderub-Aguazú, padre de la comunicación y las palabras. El cuidado de la tierra les ha sido encomendado a los humanos por él, que decía que la tierra, Ubu, necesita ser continuamente cuidada mediante un comportamiento respetuoso y justo. Caraí, dueño de la llama y del fuego solar, ya que aunque estuviera iluminado por el reflejo de su propio corazón, el Padre primero no tenía poder sobre el fuego terrenal. Por aquel entonces, los dueños del fuego eran unos seres gigantes, oscuros y malvados, crueles y egoístas, que usaban el fuego para cocinar a los humanos que cazaban. Ñamandú comprendió que no era bueno para los hombres seguir comiendo carne cruda. Además, si podía conseguir el fuego para ellos, podrían sentarse a su alrededor, calentarse en las noches de invierno, iluminarse y contar cuentos. Por eso decidió ayudar a los hombres con esta creación. Tercero, Yacairá o Yarairá, dueño de la bruma, de la neblina y del humo de la pipa que inspira a los chamanes, razón por la cual podrían realizar sus proezas. Y por último, Tupá, dueño del trueno y de las lluvias. Los 4 compañeros de Ñamandú, con sus respectivas esposas, fueron creados sin ombligos, por no ser engendrados por ninguna mujer. Además, le impartió conciencia de su divinidad y la esencia sagrada del Agbú. Así, con la ayuda de sus hijos dioses, juntos crearon la tierra, Ibutnondé, el mar, el día y la noche, los primeros animales
y las primeras plantas. Crea Ñandesí, nuestra madre, en una vasija de barro, pero al enterarse de que la diosa ha engendrado un hijo suyo y otro de Ñanderumba Ecuá, su co-creador, se marcha de la morada. Ñandesí muere en su persecución, pero engendra a 2 hijos que son cuidados por los yaguaretés. Los mellizos se llaman Ñanderucaí, hermano mayor, hijo de Ñamandú, y Tiburaí, hermano menor, hijo de Ñanderumba Ecuá. Tras largas aventuras logran reunirse con Ñamandú en la morada eterna. Allí también encuentran a su madre, Ñandesí, que había sido revivida por su esposo. El hermano mayor toma el control del sol, Cuarají, y el menor de la luna, Yasí. Tupá se encargó de crear a la primera pareja de humanos. Les enseñó cómo utilizar los suministros naturales de la tierra, a procrear y a vivir en amor los unos con los otros. El tiempo pasaba, todo era paz y armonía. Sin embargo, un hombre transgredió uno de los mayores tabúes, el incesto, el acostarse con su propia tía. Los dioses no podían permitir tal deshonroso acto. La primera tierra fue condenada, colosales olas crecieron, desolando la mayor parte de la vida. Pasó el tiempo y Ñamandú decidió crear una nueva tierra. Le pidió a otro de los dioses, que se llamaba Yacairá, que se encargara de hacer de nuevo la tierra. Este a su vez delegó la tarea en su hijo Pa-Pa-Miri. Pa-Pa-Miri trabajó mucho, hizo nuevas plantas, nuevos animales. Fue amasando la tierra nueva y llenándola de árboles y pasto. Hizo ríos y arroyos, pero parece que antes de que termine, lo llamó la madre, y Pa-Pa-Miri abandonó su obra. Y dicen los guaraníes que por eso hay montañas que no son sino montones de tierra y piedras, que le sobraron a Dios y que a la gente no les sirven para nada. Pero Tupá temía que algo similar volviera a suceder, por lo tanto, crearía 2 guardianes que ayudarían a obrar a los humanos. La primera fue Angatupuri, sabia y dotada de un gran sentido de justicia. Al segundo le bautizaron Taú, quien fue perturbado por la malicia, en este caso por el antagonista Añá. Taú se habría enamorado de una somnolienta humana llamada Queraná. Él se disfrazó de un hombre atractivo para adentrarse en la aldea y raptarla. Ambos lucharon ferozmente, pero Taú se valió de trucos y artimañas para vencer a Angatupuri. Sin nadie que le pudiera hacer frente, raptó a Queraná. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Angatupuri le advirtió que su obrar sería castigado por los dioses. Y así fue que la bella Queraná dio a luz a 7 monstruos. El primero fue Teyuyaguá, una criatura de enorme cuerpo, semejante a un reptil y con cabezas de perro. Boituí, el segundo hijo, una enorme serpiente, que en vez de cabeza tenía la de un loro. Sus terribles gritos volvían locos a los hombres. Moñay fue el tercer hijo, una terrible criatura con cuerpo también semejante a la de una serpiente, con grandes cuernos rectos. Yasuyateré, de aspecto infantil, se valía de su vara mágica y su aspecto inocente para raptar niños. Curupí había heredado los rasgos perversos de su padre, secuestraba mujeres de todas las edades, creando horribles vástagos. Aoao, con una cabeza muy similar a la de un jabalí, cuerpo de oveja, era un terrible ser irracional, destruía todo a su paso. El último hijo fue Loizón, vagaba por la tierra como una auténtica bestia, pero con una extraña fascinación por devorar cadáveres. Ponasú, una joven de mucha valentía, reza a Tupá, pidiéndole la manera de derrotar a los 7 malditos. Compadeciéndose de las desgracias de los humanos, decide ayudarlos. El plan estaba claro. Ponasú, aprovechándose de la debilidad deshonrosa de Moñay, lo convenció de que estaba enamorada de él. Pidió a Moñay que reúna a sus hermanos para conocerlos y los embriagó con caña. Entonces Ponasú gritó a los cielos, y los aldeanos que se encontraban esperando el momento comenzaron a lanzar antorchas. Cuando de repente
Un rayo fue lanzado desde el cielo, haciendo arder todo a su paso. Así también ardió por Así, sacrificándose por su pueblo, para poder aplacar el mal que azotó la tierra. 7 días y 7 noches estuvo el cerro bajo el mar de fuego, alimentado con ahínco por toda la tribu. Al fin, los 7 maléficos ascendieron a los cielos, convertidos en 7 pequeñas estrellas, que hoy conocemos como la constelación de las Pléyades, o las 7 cabrillas. La tribu les dio el nombre de Eshu, y aún hoy se les conoce con aquel nombre. Y desde aquel entonces, también la comunicación entre dioses y humanos casi se había perdido. Sin embargo, estos se encuentran vigilando los actos de los humanos, esperando el momento de sellar el destino. Si llegaste hasta esta parte, quiero comentarte que ya tenemos habilitada la sección de miembros exclusivos, donde por un lado tú puedes apoyarme monetariamente para seguir trayendo cada vez mejor contenido y por otra parte tener los beneficios exclusivos. Así que dale clic al botón unirte para más detalles. Nos vemos por allá. Chao.